En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 19 horas del día de hoy, 18 de marzo de 2021, da inicio la presente sesión pública a distancia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que previamente fuimos convocados, solicitándole a la Secretaria General de Acuerdos de constancia del quórum legal para poder sesionar. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se lleva a cabo en la modalidad de videoconferencia, además de usted, se encuentran enlazados el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes y enlazados los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de acuerdo plenario de acumulación del expediente TESLP-RR-15-2021. Número 2. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP-PSE-04-2021. Y número 3. A propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP-RR-09-2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, a nuestra consideración el listado de asuntos. Si están de acuerdo con la misma, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, dé el resultado de la votación. Magistrada presidenta, le informo que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP-RR-15-2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Por favor, magistrada, adelante. Gracias, magistrada. Buenas tardes. Se dará cuenta por conducto de la licenciada Ángeles González Castillo. Gracias. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario de acumulación dentro del expediente TSLP-RR-15-2021, promovido por Luis Alejandro Velázquez Gobea, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional. Ahora bien, una vez que se ha tenido conocimiento de los medios de impugnación consistentes en los recursos de revisión 11 y 12, todos de este año, así como el 15/2021, promovidos todos por el representante suplente del PRI, se advierte que existe relación del acto impugnado, autoridad responsable y fondo de los diversos medios de impugnación. Lo anterior toda vez que se advierte que del expediente 11/2021 y su acumulado, el acto impugnado consiste en requerimientos con los números de oficio 1449 y 1583, ambos de este año, realizados por el CEPAC, referente a modificaciones en la lista de diputaciones de representación proporcional con el fin de que el PRI diera cumplimiento al principio de paridad de género en las postulaciones presentadas, así como la omisión del CEPAC de pronunciarse del escrito presentado el 3 de marzo del año en curso, lo anterior en cumplimiento al oficio 1449 de este año. Mientras que en el expediente RR-15/2021, el partido PRI controvierte el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el cual se resuelve el cumplimiento al principio de paridad de género vertical y las postulaciones presentadas por el PRI respecto a las candidaturas de diputaciones de representación proporcional para el proceso electoral local 2020-2021, resultado de los requerimientos realizados con motivo del cumplimiento al principio de paridad en las postulaciones presentadas por el PRI en cuestión. Conforme a lo anterior, se advierte que existe relación en los actos impugnados ante el órgano jurisdiccional e identidad en la autoridad responsable y el fondo de los diversos medios de impugnación. Y con el fin de evitar el riesgo de que se dicten determinaciones contradictorias, con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Justicia, se considera procedente ordenar acumulación al expediente
TSLP, diagonal RR, diagonal 15, diagonal 2021, al TSLP, diagonal RR 11, diagonal 2021, y su acumulado por ser este el primero en recibirse y registrarse en el Tribunal Electoral del Estado. Es cuenta magistrada, presidenta, magistrada, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, a nuestra consideración el proyecto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, magistrada. No, presidenta. Gracias. Gracias. De no ser el caso, solicito por favor a la secretaria general de acuerdos tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Por el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Al no existir puntos resolutivos en el acuerdo plenario, le solicitamos por favor a la secretaria de Estudio y Cuenta proceda al engrose. Procedemos entonces al segundo de los asuntos que tenemos agendados para su resolución, el cual está identificado con la clave TSLP, diagonal PSE, diagonal 04, diagonal 2021. También está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto del licenciado Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas, magistrado. Con su autorización, magistrada presidente, me permito dar cuenta con el expediente relativo al procedimiento sancionador especial 04 de este año, formado con motivo de la denuncia interpuesta ante el CEPAC por el ciudadano Rigoberto Guzmán Medellín en contra de Francisco Javier Nava Palacios en su carácter de precandidato a la gobernatura del Estado por el Partido Acción Nacional, a quien le atribuye la aparición de menores de edad en su propaganda difundida en redes sociales en aparente vulneración de los derechos de los menores por utilización indebida de su imagen. En el presente asunto, el ciudadano denunciante argumenta que en la propaganda electoral, mediante la cual se promociona la precandidatura difundida por Francisco Javier Nava Palacios, en su cuenta de la red social Facebook, se publican diversas imágenes en las que se aprecian a menores de edad en actos de proselitismo, lo que violenta en perjuicio de dichos menores la normatividad en materia de propaganda y mensajes electorales emitido por el Instituto Nacional Electoral, pues desde su perspectiva, el denunciado tenía la obligación de cuidar que, en las imágenes de sus promocionales, los menores de edad no pudieran ser identificables, pues se les pone en claro riesgo a su seguridad y privacidad, porque en las imágenes en que aparecen quedan los rasgos de identidad y lugar de ubicación. Esto con independencia de que algunos menores porten cubrebocas, ya que esta prenda actualmente es un aditamento más de la indumentaria de la pandemia, que no hace las veces de un artificio que proporcione anonimato pleno al que lo porta. Ahora bien, en el proyecto que se pone a su consideración, se propone declarar la existencia de la infracción atribuible al denunciado Francisco Javier Nava Palacios, consistente en la afectación del interés superior de la niñez por la publicación de diversas fotografías y un video en su perfil personal dentro de la red social Facebook, en las que aparecen varios menores de edad sin haber cumplido de manera cabal con lo dispuesto en los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales emitido por el INE mediante acuerdo INE-CG 508/2018 y su modificación INE-CG 481/2019 en adelante los lineamientos. Ello es así porque, tal y como se razona en el proyecto, una vez establecido que el contenido de las 5 imágenes y el video colgados en la red social Facebook del denunciado y en este asunto cuestionados corresponden a propaganda electoral, porque al analizar su contenido, independientemente de que en las mismas imágenes y video referidos se especifica que se trata de propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PAN, se advierte que existe un fin unívoco e inequívoco de posicionar electoralmente al precandidato denunciado, ya que contiene elementos como la identificación del nombre y el cargo por el que contiende, así como bandera con el emblema del PAN. De dichas imágenes y video es posible advertir en principio la presencia de 8 menores de edad, de los cuales el denunciado argumenta en su defensa que estos no son identificables porque aparecen de manera incidental, usan cubrebocas y además por la distancia en que se encuentran, por lo que resulta imposible reconocerlos en dichas imágenes.
Argumento que se desestima en el proyecto, pues en un escrutinio estricto del interior superior del menor, ese argumento no es válido para liberar al candidato de su obligación, porque de dicha difusión por las redes sociales fue posible establecer que al menos 6 menores que allí aparecen sí resultan identificables y por lo tanto el hecho de que se subiera su imagen en Facebook implicó la asistencia de los menores de edad al evento de precampaña y su presencia en el referido acto, y con ello, y por el enfoque que tuvo, puso en riesgo potencial a los menores de edad de ser fotografiados o videograbados, no solo por el equipo de campaña que se encargó de dar cobertura a su precandidato, también por los medios de comunicación que se dieron cita y el público que asistió, con el riesgo potencial del uso incierto que cada una de las personas pudo dar a su imagen. Ahora bien, por lo que respecta a los menores que aparecen en el video publicado el 22 de diciembre de 2020, del que el denunciado alega que cuenta con los consentimientos de los padres o tutores para realizar esta publicación con las imágenes de los niños, lo cierto es que el material probatorio que aportó resulta insuficiente para acreditar el cumplimiento pleno del lineamiento en este aspecto específico. Ello porque dicho consentimiento adolece de lo siguiente: no cuenta con la firma autógrafa del padre de los menores videograbados, solo por la madre. Tampoco se agrega por parte del denunciado una copia de la identificación con fotografía, sea escolar, deportiva o cualquier otra en la cual se identifique a los menores que participan en el video cuestionado, porque se advierte que a la menor de iniciales ADG, quien a la postre contaba con más de 6 años, no se le proporcionó una explicación videograbada sobre el alcance de su participación en la propaganda político-electoral en la que participó. Con dichas omisiones se violentó en perjuicio de los derechos de los menores referidos lo estipulado en las fracciones 6 y 8 del artículo 8 y 9 de los multiseñalados lineamientos modificados por el acuerdo INE-CG 481/2019. Por ello, al considerar acreditada la conducta infractora tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de las infracciones, especialmente los bienes jurídicos tutelados, las circunstancias particulares del incumplimiento, así como la finalidad de las sanciones, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares en el futuro, en el proyecto se propone imponer al ciudadano Francisco Javier Nava Palacios una multa por la cantidad de 50 unidades de medida y actualización, resultando la cantidad de 4,481 pesos. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea intervenir. Bien, de no ser el caso, le solicito, por favor. Discúlpeme, magistrado. Adelante, por favor, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Me parece correcta la capitulación y el establecimiento de la acreditación de los hechos imputados al entonces precandidato del PAN en la gubernatura, Javier Nava. Sin embargo, no escuché la precisión de la calificación de la conducta, ¿verdad? Se hace aquí en un estudio en el punto 8, al hablar de la sanción, se habla de la clasificación de levísima, leve, grave, y si es grave, ordinaria, especial o mayor. No se establece la clasificación, y en tratándose de menores de edad, como hemos dicho, y hablando del bien superior del menor, me parece que la clasificación podría ser de grave o ordinaria, y entonces no aplicaría imponerle una sanción, la mínima, es la mínima la que se está estableciendo, de tal manera que para establecerle la sanción mínima de 50 UMAS, tendríamos que estar hablando de una responsabilidad, me parece que incluso levísima, que en el caso no pudiera ser así, tratándose de los intereses de los menores. Por lo tanto, yo considero que debemos precisar la clasificación de la responsabilidad, ¿verdad? La calidad de la falta, y entonces, ante la calidad de la falta, ajustar la sanción que se le está imponiendo, que me parece no es la mínima, porque, insisto, hablando de la protección al bien jurídico de los menores, entonces, si se puede proponer la clasificación como grave ordinaria, tendríamos que hablar de una sanción económica, si estamos de 55,000, no sé, de 1,000 unidades,
dada la clasificación, salvo la opinión de ustedes en que cómo se quede precisada la clasificación y de esa manera determinar la sanción, que me parece no debe ser la mínima. Gracias, presidenta. Gracias, magistrado, muy amable. ¿Alguna intervención, magistrada? Adelante, por favor, tiene el uso de la voz. Coincido con la propuesta del magistrado Rigoberto, porque efectivamente este proyecto se está haciendo en atención a criterios que ya se han sustentado en la sala especializada y en sala superior, y hay criterios en el que establecen que el bien jurídico tutelado en este tipo de asuntos es el interior superior del menor, como lo refirió el magistrado Rigoberto. Entonces, coincido con él en que se debe de aumentar la clasificación de la multa, en el sentido, en el término que le está proponiendo. Entonces, se hace la corrección con las justificaciones y precisadas que ya se dieron. Gracias, magistrada. Gracias, magistrada, magistrado. Efectivamente, coincido en que solamente hace falta la precisión respecto a la calificación de la transgresión, y sí tendría que ser, si la sanción es pecuniaria, en grave ordinaria. Creo que los elementos están esencialmente dados respecto a lo que se está tutelando, que ya se ha reiterado es el interés superior de la niñez, y que efectivamente también no se advierte que hubiese tampoco un lucro o un beneficio, por lo que coincido en que la precisión de la calificación de esta transgresión debe darse en grave ordinaria, y que con esa especificación en el proyecto yo también estaría de acuerdo en que se hiciera en esos términos y que así pudiera votarse. Adelante, magistrada, por favor, tiene el uso de la voz. Sí, también quiero precisar que en el proyecto se habla sobre la intencionalidad, y también se habla sobre que no se ha hecho en otras ocasiones. Es la primera vez que incurre en esta falta. Por ello también me parece que la clasificación no debe de ser grave, sino leve, ¿sí? O sea, es levísima, leve. En el caso me parece que es leve, porque no se denota de las pruebas que obran en autos la intencionalidad de que se haya expuesto a estos niños con esa finalidad, ¿sí? Entonces se están tomando esos elementos también para la clasificación de la multa. Entonces sí debe de subir la multa, como lo señala el magistrado Rigoberto, pero no es hasta el grado de hacerlo grave, ¿sí? Bien, magistrado, si está de acuerdo con la precisión, entonces. Sí, perdón, si me disculpa. Bueno, sí, yo quiero que quede clara la precisión, porque en un principio me pareció que ambas estaban de acuerdo con la propuesta que hacía, atendiendo al bien superior del menor. Si bien no hay pruebas directas de una intencionalidad dolosa de causar un perjuicio al menor, lo cierto es que de las pruebas sí se denota que dada la característica de la conducta que está realizando y de que permite la toma de fotografías y de videos, es evidente cuál es el objetivo. Entonces, si bien yo estoy de acuerdo en que dolosamente no se desee causar un perjuicio al menor, lo cierto es que sí se está consciente de la conducta que se está realizando. Por eso mi propuesta de que fuera grave ordinaria, que me pareció en un principio que ustedes aceptaban, pero bien, es cuestión de que hagan ustedes la consideración. Esa sería mi propuesta. La magistrada, entiendo que ahora propone que la clasificación quede en leve, lo que implicaría desde luego de cualquier manera el incremento de la sanción, pero espero su opinión, presidenta, ya que en estos momentos entonces hay un conocimiento en cuanto a la clasificación de parte de la magistrada Yolanda y su servidor.
Gracias, magistrado. Sí, efectivamente, yo creo que sí debe de estar dentro de la escala que tenemos para echar mano de ella, para poder clasificar este tipo de conductas infractoras en la grave ordinaria, porque si lo dejásemos en la leve, creo que podría estarse haciendo el llamado hasta para una amonestación pública, pudiera quedar como en entredicho esta sanción, y sí creo que el interés superior de la niñez, que en este caso debemos de dejar muy en claro qué es lo que se está tutelando, además del principio de la legalidad, teniendo en cuenta, por supuesto, todas las demás circunstancias que ya se han dejado claro. Me parece que sí, también por supuesto a consideración de los argumentos que pueda vertir la magistrada Yolanda, que sí debe de considerarse como grave ordinaria y dejarla en esta multa pecuniaria, es decir, en el monto especificado, pero sí clasificarla como en un momento lo precisó el magistrado Rigoberto, de grave ordinaria, para que guarde congruencia también con el hecho de que sea una multa. Lo dejo de manera muy respetuosa a su consideración. Adelante, magistrada, por favor. Sí, o sea, la precisión era en el sentido de que se había propuesto como leve, porque no había la intencionalidad y porque también era la primera vez que incurría en esta falta. Ese fue el fundamento para fijarla en un primer momento como leve, como se estaba proponiendo el Pleno. Luego de la intervención y de las observaciones del magistrado Rigoberto en el sentido de que se está vulnerando el interés superior del menor y que si bien no fue intencional y que como se precisa en el proyecto se debió a una falta de precaución por parte del equipo de campaña que hizo las grabaciones y que además subió esta información a las redes sin tomar la precaución de eliminar las imágenes de estos menores. Entonces, en ese sentido, coincido en que debe de fijarse de grave ordinaria como lo propuso el magistrado Rigoberto. Entonces se hará la previsión en el proyecto fijándose como grave ordinaria. Excelente, ¿sí? Muchísimas gracias, magistrada. Sí, magistrado, por favor, adelante. Incrementando la sanción económica a la que se propuso, ¿verdad? No, sí. Sí, y ya que yo hablaba de que, ya nada más como precisión, que si es de 50 a 5,000, ante la clasificación que fueran 1,000 unidades. Ah, ok, perfecto. Con sí, esa precisión, gracias. Entonces. Muy amable, gracias. Muy bien, con esas precisiones, por favor, entonces, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, Presidenta. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta y las adiciones. Bien. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el acuerdo, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada Presidente, en el procedimiento sancionador especial con la clave 4 del 2021 se resuelve: único, se declara la existencia de la afectación al interés superior de la niñez por la conducta atribuida al ciudadano Francisco Javier Nava Palacios en su carácter de entonces precandidato por el PAN a la gobernatura del Estado, por lo que se le impone una sanción consistente en una multa por la cantidad de 1,000 UMAS en los términos precisados. Notifíquese. Es cuanto, magistrada Presidenta. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, a nuestra consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea intervenir. Sí, magistrado, adelante. Gracias. Ya con esas precisiones y hablar de que era entonces candidato, porque ya su situación jurídica cambió, estoy de acuerdo. Gracias. Gracias, magistrado. Claro que sí, muy amable. Bien, por favor, secretario de Estudio y Cuenta, proceda al engrose. Pasamos entonces al tercero y último de los asuntos agendados para desahogar en esta sesión. Es el identificado con la clave TSLP/RR/09/2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada.
Si nos permite, daremos cuenta por conducto del secretario Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez. Adelante, secretario. Buenas tardes, señoras magistradas, señor magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de sentencia a dictarse en el recurso de revisión, identificado con la clave TSLP, diagonal RR, diagonal 09, diagonal 2021. En el proyecto se propone confirmar la legalidad del acto de disculpa pública ejercitado en fecha 9 de febrero de 2021, en ejecución del resolutivo 11º del procedimiento sancionador ordinario expediente PSO 13 de 2020 por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en virtud de que los agravios esgrimidos por los actores son infundados e inatendibles, en tanto que, en un aspecto, la pretensión de que la resolución se suspenda contraviene los artículos 41, párrafo tercero, fracción sexta, párrafo segundo de la Constitución Federal y el artículo 9, segundo párrafo de la Ley de Justicia Electoral. Y en otro aspecto, es contrario al precedente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el recurso de reconsideración sub-reg-8 de 2020. Además, la violación que elude al debido proceso y presunción de inocencia no se configura en tanto que la autoridad demandada ejecutó el acto conforme al marco legal vigente en materia electoral y además en el supuesto de que la resolución se modificara o se revocara, se dictaminarían medidas de reparación efectivas a favor de los actores en términos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Debe precisarse también que el acto de disculpa pública deriva de un acto reparatorio ejercitado por el propio CEPAC, conforme a los lineamientos que este mismo se impuso en la resolución del 26 de enero de 2021, dentro del procedimiento sancionador ordinario PSO-13 de 2019. Lo que constituye un acto de reparabilidad realizado motu propio por las equivocaciones que tuvo el Instituto Electoral Local dentro de la secuela del procedimiento, por lo que la reparabilidad solamente afecta al CEPAC y no de forma genérica a los actores. Y si bien es cierto, se les menciona en sus nombres y hace alusión a una infracción por violencia de género, de cierto es que, como ya se explicó en esta sentencia, tal acto ejercitado no podía esperar a ulterior resolución, como lo sostienen los actores, en tanto que en materia electoral no opera la suspensión del acto o resoluciones. Empero, lo anterior no merma los derechos de los quejosos en este juicio, en tanto que, como ya también se explicó en el proyecto de resolución, si existiera una modificación o revocación de la resolución emitida en el procedimiento sancionador ordinario, la autoridad de mayor jerarquía estaría en aptitud de emitir los lineamientos para reparar la equivocación del CEPAC, para resarcir plenamente los perjuicios ocasionados de los actores en términos del artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Les cuenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretario. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. De no ser así, le solicito por favor a la secretaria general de acuerdos tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada. Magistrada Denise Adriana Porres Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto García Benítez. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Le solicito entonces, por favor, que una vez aprobado el secretario de Estudio y cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Claro que sí, magistrada presidenta. Los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, este tribunal electoral es competente para conocer del recurso de revisión interpuesto por los ciudadanos Rafael Cárdenas Gobea, José Alberto Sánchez Flores, David Alejandro Arroyo Ruiz, José Refugio Santana Ruiz y José Luis Loredo Martínez. Segundo, son infundados e infundibles los agravios identificados con los incisos A y B, considerando 3.4 de esta resolución. Se confirma la legalidad del acto de disculpa pública ejercitado en fecha 9 de febrero de 2021 en ejecución del resolutivo 11º del procedimiento sancionador ordinario expediente PSO-13 de 2020 por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Tercero, conjuntamente lo dispuesto en los artículos 3, fracciones 13, 14, 15 y 41, fracción cuarta, tipo de analogía del artículo 23, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, hace el conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado el fallo ejecutorio, dará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Cuarto, notifíquese en términos del apartado 6 del capítulo de estudio de presupuestos de la acción y de son los resolutivos.
Gracias, señor secretario. Magistrada, magistrado, a nuestra consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretario de Estudio y Cuenta, proceda al engrose. Secretaria General de Acuerdos, por favor, informe si existe algún asunto que tratar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que conforme a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente por desahogo. Gracias, secretaria. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 19:35 del día de su inicio. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Gracias.